Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Es copia dice? Es terrible, ya. Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con Josefina Miro Quesada Gayoso, abogada, penalista, criminóloga, especialista en temas de derechos humanos y mucho más. Josefina, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, tus impresiones sobre lo que ocurrió el último fin de semana en la noche de Barranco. Ya, bueno, ahí hay varias aristas, ¿no? Esto obviamente ha generado una discusión importante que creo que ya era hora que tengamos sobre los alcances de este tipo de manifestaciones públicas que están amparados en una serie de derechos como libertad de expresión, asociación, protesta, ¿no? Y cuáles, hasta dónde llegan, digamos, la legitimidad de estos derechos y hasta dónde ya cruzamos esa línea y que por tanto hay que condenarla, ¿no? Obviamente mi perspectiva tiene una arista jurídica. Como abogada, mi opinión es, digamos, la que he dado y que tiene que ver con eh, particularidades que hay que tomar en cuenta en estas formas de expresión, porque no es cualquier persona, estamos hablando de una funcionaria pública, Ujú, que además tiene un récord, digamos, de actuaciones que han generado una legítima indignación por parte de la ciudadanía y que se expresa, ¿no? De esta forma, ¿no? Vamos a ver por ahí si es que se cruzaron algunos límites en lo que pasó en Barranco, pero por otro lado, como una ciudadana más, mi perspectiva también, digamos, más allá de los linderos jurídicos, ¿no? Creo que como ciudadana son manifestaciones que en algunos casos las entiendo, las comprendo. Las respaldo y en otros casos las condeno, ¿no? Creo que al momento de discutir sobre esto es importante expresar en qué ámbito nos encontramos, ¿no? En un ámbito ujú. moral, de que hay ciertas formas de expresarse que son moralmente reprochables y que por tanto merecen ser condenadas. Podemos entenderlas, pero una cosa es entender y otra cosa es justificar. Y otro ámbito que tiene que ver, si es que, digamos, con la discusión sobre si es que este tipo de expresiones son penalmente relevantes, merecen por tanto ser sancionadas a través del arma más, digamos, violenta que tiene el Estado, que es el derecho penal, ¿no? Porque Ujú. obviamente esta discusión generó que algunas personas, digamos, que en otras oportunidades quizá no han condenado lo que hace, por ejemplo, colectivos como la Resistencia, Ujú. pero que de pronto han sido muy firmes en condenar esto y en decir, e incluso que las personas que tuvieron este tipo de condena hacia la congresista Patricia Chirinos en Barranco, pues han cometido delitos, ¿no? Entonces, eh, yo quiero dividir Sí, 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 me parece muy digamos, bien. ese ámbito y yo como persona hay ciertas expresiones, obviamente la que está muy concretamente vinculada a la violencia física y es el haber tirado un vaso de vidrio que pudo generar consecuencias nefastas para no solo la congresista, sino la integridad física de otras personas y otras las expresiones, ¿no? En lo que refiere al discurso, hay toda una doctrina sobre qué discursos están protegidos. Obviamente, cuando ese discurso termina reproduciéndose ya o pasando a actos concretos que lesionan la integridad de una persona, ahí ya creo yo que no, digamos, tiene que condenarse y obviamente tampoco está amparado por, digamos, por un ejercicio legítimo de derechos, ¿no? Si hubieses Entonces, estado ahí, no te veo tirando el sí, vaso de vidrio, no te claro. veo tirando tu chela, pero habrías participado por lo menos en el que se vaya. Claro, a ver, obviamente ya haciendo esa precisión Ujú. que es muy importante porque Sí, además es la claro. que deslegitima también la Sí, protesta, ¿no? obvio, la empaña. El empaña, además les das discurso, perdón, les das como Argumentos. justificaciones en Sí. bandeja, ¿no? Exacto, para deslegitimarla. Entonces, si hubiera estado ahí, posiblemente hubiera estado aplaudiendo, ¿no? No sé, yo creo que mucho depende también de la forma de expresarse de las personas, de la rabia contenida y con justa razón, ¿no? Porque
no es cualquier congresista, no es cualquier funcionario o funcionaria. Y aquí, más allá de que sea además una funcionaria mujer, que pues a veces se dice, no, pero cuando la congresista o la funcionaria, la política mujer es de derechas o de izquierda, entonces la condena es diferente, ¿no? Eso no acoso político. Desde mi perspectiva, lo que se expresó en contra de Patricia Chirinos nada tiene que ver con su condición de mujer, tiene que ver más bien con su récord y su historial de actos que han socavado la democracia en el Perú, que han, digamos, contribuido a, digamos, a la situación en la que nos encontramos de una muy, muy, muy débil institucionalidad. En lo que respecta al Estado de Derecho, es una mujer que está siendo sindicada a nivel de la Fiscalía por delitos de corrupción que tienen que ver con haber haberse confabulado con la ex fiscal de la Ujú. Nación para poder agarrar, digamos, digamos aglomerar algunos votos a favor de, por ejemplo, suspender o, perdón, inhabilitar a la ex fiscal Zoraida Ábalos, que luego se revirtió, con lo cual demuestra cómo, digamos, es una mujer que perdón, ha instrumentalizado, ¿no?, las herramientas del Estado de Derecho para fines personales, ¿no? Y que además está siendo sindicada por corrupción y obviamente es una mujer política que tiene una forma de hacer política que es, digamos, es profundamente dañina para Mm. también la democracia, ¿no? Ella misma, ¿no? Al momento de responder con el dedo medio, decirles a estas, bueno, a los que la criticaban imbéciles, es algo que no es inusual de parte de ella, ¿no? Al mismo expresidente Pedro Castillo, ¿no? Le gritó corrupto en su mensaje presidencial y ahí sí, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces, es una política que por la forma en la que ha ejercido la función pública, con justa razón ha generado este nivel de indignación. Entonces, por el lado de la condena, la crítica, la indignación colectiva de las personas que estaban en Barranco, yo lo entiendo y posiblemente yo esté igual de indignada con un personaje como es ella, ¿no? De ahí a qué es lo que gritaría, por supuesto, hay personas pues que eh, agregarían al fuera de acá o que se Mm. vaya algunos otros epítetos más fuertes, Fuertecitos, ¿no? más fuertecitos. Más fuertecitos, ¿no? Más picantes. Y ahí la discusión tiene que ver también eh, digamos, con las palabras también pueden, obviamente, no son inofensivas, pero en este contexto tiene una motivación muy clara, ¿no? Y es una motivación de crítica y repudio a una funcionaria pública a la que se le exige un mayor umbral de tolerancia por haber desnaturalizado la función pública y haber contribuido, ¿no?, a la situación, digamos, de democracia que ya no es democracia que hoy caracteriza al Perú, ¿no? Ahora, la parte penal, ¿hay Claro. delito? Bueno, ahí O la sea, discusión, para el tipo que lanzó el vaso de vidrio. claro, veamos actos por actos, ¿no? Entonces, cuando Sí, estamos hablando obviamente ya de esta manifestación de violencia física, ¿no? Lanzarle un vaso de vidrio a cualquier persona, sea o no funcionario público o no, es una ya agresión física. traspasa, exacto, ¿no? El ámbito de lo discurso, ¿no? El ámbito discursivo. Entonces, en esos casos, por supuesto, puede haber un delito porque estamos hablando, en este caso no se concreta digamos, no se consuma un delito de lesiones porque no le llega a ella, ¿no? Y no, digamos, no se identifica ninguna afectación a su integridad física, ¿no? Pero obviamente le llega muy cerca. Entonces, ese tipo de actos, sea que lo haya realizado esta persona u otra persona contra la funcionaria u otra persona, el delito es el delito al margen del Ujú. cargo que ocupe o no, digamos, la víctima, ¿no? Y si una persona atenta contra la integridad física de otra persona, dependerá también del nivel de daño que se registre para poder determinar si es una falta o es un delito de lesiones leves o graves, ¿no? Pero en este caso habría sido una grave tentativa porque no se consuma, ¿no? Ahora, independientemente del hecho del vaso de vidrio, que claramente es un acto de violencia física, Sí. inexcusable, injustificable, intolerable. Sí hay una campañita en redes y en los medios afines a Patricia Chirinos y sus aliados,
No estoy hablando de Expreso, de Willax, y en redes, o fujitroles, que están reclamando el cierre de la noche, la Mm, sanción contra los que han estado pifiando y abucheando a Patricia Chirinos. Ha salido el acompañante, este congresista de los niños de Acción Popular, claro. a quien nadie reconoció, pero que Sí. en una entrevista larga en Expreso ha dicho que él va a llegar hasta las últimas consecuencias, buscando sanciones eh, a los responsables de todo esto que los obligó a salir del local. Bueno, ¿Qué se puede decir ahí? bueno, ahí, por lo menos si estamos hablando del ámbito penal, aquí hay que individualizar las responsabilidades, ¿no? Ya hemos hecho lo propio con la persona que ¿Mm? lanzó ese vaso de vidrio. Pero respecto a las demás personas que estaban ahí presentes, algunas de las cuales han sido identificadas, y también ha habido una campaña también, digamos, de cancelación en contra de estas ¿Eh? personas por parte de Sí. estos sectores. En lo que respecta a la relevancia penal, habría que ver los discursos, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de una representación colectiva, ¿no? Es decir, una manifestación en conjunto de las personas que han ejercido también su legítimo derecho a protestar. Obviamente, los que se han expresado de manera, digamos, pacífica, sin incurrir en violencia física. Em, y respecto a estas personas, habría que analizarse si es que estos discursos pueden o no ser penalmente relevantes, y con eso me refiero, por ejemplo, a que sean denunciados por delitos como difamación, ¿no? Difamación porque estábamos frente a varias personas. Y en lo que respecta al delito de difamación, hay muy claros estándares sobre cómo graduar el ámbito de protección de la libertad de expresión como un derecho fundamental de las personas para decir, ah, no, acá el derecho penal no puede ingresar porque este discurso está protegido. Y sobre ese punto, desde una perspectiva de derechos humanos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, tiene muchos lineamientos, incluido también la Corte Suprema con acuerdos plenarios, que establecen ahí que hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que en estos casos estamos hablando más que nada de opinión, pero también hay algunas opiniones que se basan también en hechos, ¿no? Porque se le llama corrupta o delincuente, ¿no? Y con razón de ciertos actos que ella ha realizado, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones, cuando estamos hablando de un tema de interés público, porque no es que la han llamado y le han dicho, oye, saca vueltera, o temas que tienen que ver con qué sé yo, el ámbito de su intimidad, que Ujú. por ahí no sería, digamos, materia en principio de interés público, sino que estamos hablando de actos que tienen que ver con el ejercicio de sus actividades como funcionaria pública. Entonces, en ese caso, cuando se trata de temas de interés público, ¿no? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, qué sé yo, ella fue una de las principales propulsoras del fraude electoral, ¿no? ¿Mm? Se le acusa de corrupción, es una persona además que se le acusa por la forma también de hacer política. Entonces, ahí hay cosas que tienen que ver con su función pública, no por qué tan buena vecina es o qué tan es la peor amiga, no, sino por la función pública que ella ejerce. Entonces, cuando hay interés público, cuando se trata de un funcionario público y cuando se trata del ejercicio de la función pública, cuando esas expresiones son sobre esos temas, ahí lo que se denomina en el derecho internacional es que estos discursos tienen una protección reforzada. Y entonces cuando se hace un análisis de, oye, estas personas que le han gritado fuera corrupta, ¿no? Ese discurso esa persona que dijo eso, puede ser denunciada por el delito de difamación, podría ser denunciada, pero un juez, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tendría el deber de archivarlo liminarmente y decir, no, no, porque este discurso está protegido. ¿Por qué? Porque es interés público y como es una funcionaria público, a priori se prioriza la libertad de expresión por sobre su honor. No quiere decir eso que el honor de la funcionaria pública no exista, pero sí que la protección de su honor tiene que adecuarse a lo que es el pluralismo democrático. Es decir, si nosotros sancionamos esos discursos, los efectos para la democracia serían muy perniciosos. ¿Por qué? Porque se empieza a desincentivar discursos que tienen que ver con fiscalizar cómo se ejerce la cosa pública, con promover una pluralidad de ideas, ¿Mm? promover la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, todo lo cual es fundamental para una democracia.
Por tanto, ese tipo de discursos, en principio, están protegidos. Otro tiene que ver con, si es que una persona le grita, como te digo, qué sé yo, "Ti", no, no lo voy a decir acá, pero, pero no, estaría censurado, ¿no? Tú eres una dama, Josefina. ¿No? Entonces, una serie de insultos que nada tienen que ver con una crítica que se le hace como funcionaria pública, ¿no? Y esas diferencias creo yo que tienen que ser, eh, creo que tomadas en consideración porque no es cualquier persona. Es una persona que tiene una trayectoria y que es un funcionario público y se le critica por esa función pública. Ahora, la reacción institucional, ¿no? La Municipalidad de Barranco, hace Ah, de esto una cosa enorme con mensajes intimidatorios contra el local de la Noche de Barranco. La reacción del Ministerio de Justicia, ¿no? Que está hablando sobre un incidente muy particular, muy específico y se manda con un comunicado larguísimo. Eh, el Congreso, el obvio. Congreso, la Defensoría del Pueblo, los aliados parlamentarios de Patricia Chirinos, ha sido realmente alucinante, ¿no? Claro. Hay Ya sé. 49 muertos, Mm, ujú. están los actos de la resistencia, pero ahí sí, cuando esas cosas pasan, ni las mencionan, ni reaccionan. ¿Qué te parece a ti? Claro. Yo creo que esa es otra arista, ¿no? Ya no estamos hablando como del contenido per se de estas expresiones o lo que pasó en los hechos, sino más bien el doble rasero o el doble discurso, ¿no? Digamos, la escala de valores que tienen ciertas personas con respecto a la gravedad de ciertos hechos que ocurren en nuestro país y de pronto el negar o el minimizar otros hechos que son profundamente graves y que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Si así hubieran reaccionado, ¿no? Estas instituciones, no solamente con respecto a la matanza, eh, se ha hablado también de ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el contexto de las Mm, protestas y la sí, claro. represión brutal de este gobierno contra los manifestantes, sino también estamos hablando de esto último que acaba de ocurrir en el Congreso, proyectos de ley aprobados para favorecer a criminales de lesa humanidad, Mm, a criminales de guerra e incluso también a terroristas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que ha sido condenado por la comunidad internacional y que sin embargo no se ha visto el mismo nivel de reacción, no solamente no se ha visto el mismo nivel de reacción, no ha sino se ha habido. visto una absoluta tolerancia y una complicidad en el silencio y en la aprobación de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la escala de valores de estas personas con respecto a lo que es moralmente condenable por la gravedad de esos hechos y lo que es, digamos, es condenable, pero no tiene un nivel en absoluto, no hay una equidistancia, no hay una, digamos, no puedes equiparar la gravedad de estos hechos y por tanto la condena debería también tomar en cuenta esos grises. Por supuesto que tiene que condenarse lo que es violencia, ¿no? Y también desagregar también, ¿no? Pero en este caso ha habido como una respuesta orquestada, ¿no? Institucional, que da cuenta además de cuán articuladas está esto que se ha llamado el pacto mafioso, ¿no? O Ujú. sea, cuando tocan a uno, salen todos a Salen defenderlo, todos, ¿no? salen todos. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, creo que el problema es eso, ¿no? Y Que no es malo obviamente porque ahí sabes quién es quién también, ¿no? claro, ¿no? Creo que te permite mapear, ¿no? Para quienes juegan, ¿no? Ahí sí la Defensoría del Pueblo, increíble que se haya Increíble, pronunciado, ¿no? Porque no increíble. decía nada hace años. O Nada, sea, nada de nada. en absoluto, ¿no? Cuando se trataba del Congreso, nada sobre todos los proyectos de ley inconstitucionales que han aprobado, nada sobre las afrentas del Ejecutivo, ¿no? Y las declaraciones del primer ministro a la Corte Interamericana y a la sentencia de la Corte y bueno, el proceso de cumplimiento y a los desacatos al sistema interamericano. Se supone que la Defensoría del Pueblo es la que defiende los derechos humanos, la que promueve los derechos humanos y la que debería estar en sintonía
con lo que dice el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Y no ha dicho nada. Ah, pero para este tipo de incidentes sí. Entonces, yo creo que eso da cuenta de, nuevamente, la selectividad, ¿no? De esa indignación, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? Porque a veces, ¿no? Esos extremos dirán, ah, pero ustedes no condenaron, ¿no? La violencia, el vaso que le tiraron a Patricia Chinero. No, sí se condena, ¿no? Esa violencia sí se condena, ¿no? Pero no es todo lo mismo, pues. Hay grises, y esos grises tienen que destacarse, ¿no? Creo yo. Ahora, a quienes tratan de encontrar un símil entre las acciones de la resistencia y lo que pasó en la noche, ¿qué les dirías? Bueno, desde mi perspectiva no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un grupo que tiene una finalidad y una permanencia en el tiempo que se ha manifestado de manera articulada, orquestada, planificada, o sea, hay una sistematicidad en la forma en la que Ujú. operan, estoy hablando de la resistencia, y que además hay cierta jerarquía, porque sabemos quiénes son los líderes, ¿no? Reconocidos y algunos de los cuales ya han sido denunciados también por este tipo de acoso, que además no van contra funcionarios públicos, van contra periodistas. Y entonces no es lo mismo, ¿no? Este tipo de críticas que se puede hacer o expresiones que critican el ejercicio de la función pública que el criticar, digamos, el ejercicio del periodismo. Es decir, los periodistas tienen una libertad de expresión muy fortalecida y en el caso de los funcionarios públicos se les exige mayor tolerancia a la crítica. Entonces, no es lo mismo estas organizaciones que van a abuchear, porque además no es simplemente expresar descontento o crítica o protestar, ellos van a acosar, a tirar caca y a Literalmente. amedrentar, a coaccionar. Y la forma en la que se manifiesta es mucho más violenta. Y nuevamente, tienen estas características de sistematicidad, de organicidad, de cierta jerarquía en las organizaciones, de planificación, que hace que se trate más bien de una forma de acoso selectivo, que lo que busca más bien, porque dirige a periodistas, es silenciar. Y cuando tú atacas a los periodistas, no es simplemente a él, tú atacas lo que representa Ujú. que existan periodistas que buscan escrutar la cosa pública y que además tienen una función instrumental y determinante para fortalecer el sistema democrático. Entonces, este tipo de acciones de la resistencia, La pestilencia. la pestilencia, lo que busca y tiene un efecto profundamente nocivo es censurar el periodismo, atacarlo, amedrentar. Y eso, para efectos de la democracia, es muy perjudicial. En cambio, las protestas que están dirigidas hacia funcionarios públicos por la forma en la que ejercen la función pública, más bien en un sistema democrático tiene que alentarse. Obviamente estoy hablando de esa protesta y esa libertad de expresión que se ejerce entre los límites, pero cuando es una crítica que está dirigida a cuestionar temas que tienen que ver con el ejercicio de la función pública, en democracia eso se estimula, eso se promueve. Entonces no es la misma cosa, ¿no? Es- Creo que es importante eso, ¿no? ¿Viste el comunicado de la pestilencia sobre el incidente, no? No, no tengo palabras. ¿De veras? Qué alucinante, ¿no? No, ya, Surreal, una surreal. surreal. O sea, no, sí, Ya, sí sí lo viste, lo sí lo vi, es viste. una, sí, no, de veras, no tengo palabras y mejor no las digo porque, Sí, no, 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 es para redondear esta conversación, Josefina, tu interpretación como ciudadana sobre el mismo hecho de que, a ver, Patricia Chirinos tiene manifestaciones violentas, talante autoritario, es un personaje sumamente controversial, el Congreso tiene una desaprobación altísima, el rechazo y el repudio se nota en las encuestas. Sin embargo, sin embargo, ella va y se mete a la noche, que sabe que es un ambiente
bohemio, los parroquianos de la noche claramente no quieren al régimen de Boluarte ni a sus aliados y te metes ahí. ¿Para qué? ¿Para provocar? Porque no te diste cuenta a dónde estabas entrando, sobre todo cuando ella me dice, yo siempre he venido acá a la noche. Entonces, sabes entonces lo que es la noche. No es un local de pastrulo, fumones, cocainómanos, no es un local bohemio. Eh, ¿cómo Bueno, interpretas eso? no te diría una autopuesta en riesgo, ¿no? En el Sí. sentido de que obviamente deliberada y conscientemente tú has asistido a un espacio en donde podrías prever de que no será del agrado de las personas que normalmente asisten a Vas estos a generar espacios, incomodidad, sabes, eres obviamente. consciente de eso. Obviamente, eso me parece claro. Yo creo que la misma lógica debe aplicarse en el sentido de ella es una funcionaria pública y ella voluntariamente ha decidido serlo. Entonces, cuando uno voluntariamente asume un cargo de esta naturaleza, asume también las consecuencias. Y cuando tú te alejas del mandato popular para el que has sido elegida, no esperes que eh, posiblemente no son sus votantes, pero la ciudadanía, se supone, a la que representas, ¿no? En general, porque tú tienes que representar los intereses no solo de tus votantes, sino de la población peruana, eh, tú, digamos, esperarías pues que hay una rendición de cuenta. Y si tú te alejas tanto, ¿no? No esperes que la población eh, esté conforme con tus actos, ¿no? Entonces, si tú voluntariamente te has sometido a la función pública, la consecuencia necesaria es de que tu umbral de tolerancia debe ser mayor a la crítica. Y se espera, ¿no? Porque es cuca ella, no es sonzona, No, no, ¿no? pues, o sea, si fuese Entonces, un congresista tonto, tú dices, y ¿no? de pronto aparece ahí, uy, primera vez No, que ella, estoy acá, no, pues, ¿no? ¿cómo no vas? No O no sea, ha sido se el caso. espera que sepa qué es la noche, quiénes asisten a la noche, ¿no? Entonces, no puede esperar, ¿no? Creo yo Que la que aplauda. no haya ese disgusto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y nuevamente, y lo recuerdo así porque es muy importante, tú eres funcionario pública, se te critica por tu función pública y por temas vinculados a tu trayectoria como congresista. Entonces, y como funcionaria pública. Entonces, tú, con la consecuencia de tú voluntariamente someterte al escrutinio público, es que tengas que tolerar y soportar estas críticas, ¿no? Y particularmente en espacios que obviamente las personas pues que están en esos espacios no han sido tus votantes, ¿no? No solamente no han sido tus votantes, sino que repudian actos de los que esta señora ha sido protagonista, ¿no? Mm. Entonces, y claramente dice mucho que ella ha sido posiblemente es una de las figuras o los rostros más conocidos, repudiados también de este Congreso, ¿no? Al punto que el otro señor Aragón, congresista, nadie lo reconoció. Pero ella sí, ella sabe, porque además le gusta, Ujú. creo yo, la exposición mediática, porque es muy visible y es muy mediática. Entonces, creo yo que debió prever, ¿no? Entonces, que no venga a sorprenderse de que este era un espacio donde no era bienvenida, ¿no? Las críticas al local de la noche, De lo que yo he visto en los donde videos, este señor Aragón dice que se sintió desprotegido. Y yo, de lo que bueno, he visto en los videos, yo he visto que a los meseros armaron un cordón inmediatamente Exactamente, para entonces, protegerlo. a menos que hayan, digamos, otros enfoques de esas grabaciones que den cuenta que estaba desprotegido, ¿no? De lo que yo vi en el video es que había personal de seguridad que los estaban protegiendo, ¿no? Entonces, si se cumple con esos deberes de cautela y de diligencia por parte del VAR, eso debería, en todo caso, eximirles, ¿no? Tampoco es que van a cargarlos a todos y hacer todo bueno, digamos, hay mínimos, me imagino que hay protocolos Claro, pues por cómo actúan, para los borrachos. claro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay protocolos sobre cómo actúan frente Estos a son supuestos en donde borrachos de puedan haber, poder.
Estos son Exacto. borrachitos de poder. Claro, de otra sustancia, ¿no? Entonces, en esos casos me imagino que deben haber protocolos para poder actuar frente a la amenaza, digamos, que se pueda presentar frente a la integridad, venga, de todo tipo de borrachos, ¿no? Entonces, incluido esto, ¿no? Al- Entonces, en al- estos casos, si se cumplió, no tendría por qué reprocharse, ¿no? Pero yo lo que he visto es que sí hubo. sí hubo, No sí sé, hubo, sí no hubo. sé si es que el señor Aragón No, estaba tenga, asustado, estaba asustado. Ese sí creo que claro. no sabía dónde estaba entrando. La otra sí. Algo que se me haya pasado y quieras añadir, ¿no? Bueno, yo lo que te decía es que esta era la discusión. Creo que lo que ha salido en el debate tiene que ver con estos límites hasta dónde, ¿no? Y ¿Mm? tú como periodista, que no solamente como periodista, sino que has sido Como parroquiano de la noche, como objeto parroquiano de la de noche. ataques también como incesantes. ¿Cuántas veces, digamos, presentado, bueno, tantos casos que has llevado de haber sido este, querellado, ¿no? En tantas oportunidades y bueno, y absuelto también, ¿no? Entonces, esta discusión sobre cuáles son estos límites, en qué casos sí se permite o no el escracheo, hasta dónde la política de cancelación y todo esto, a mí me parece muy importante que lo tengamos, ¿no? Y que lo tengamos y que sepamos diferenciar. ¿Ya? Entonces, así como tenemos estándares diferenciados para los casos en donde se trata de un funcionario público, los temas son de interés público, estamos hablando de temas vinculados sobre el ejercicio de la función pública, también en otros casos en donde son periodistas que denuncian actos de corrupción o activistas de derechos humanos que denuncian, por ejemplo, casos de violencia de género. Muchas mujeres que acudieron o que acuden todavía a las plataformas de las redes sociales para denunciar hechos de violencia que han vivido y que luego también son selectivamente acosadas, censuradas a través de denuncias de difamación. Entonces, ¿hasta dónde están los límites, ¿no? Que permiten que un discurso esté protegido? ¿Por qué? Porque censurarlo sería nefasto para el sistema democrático, porque inhibiría la discusión sobre estos temas de interés público. En el caso de las víctimas de violencia de género, que además yo patrocinio, bueno, como sabes, un caso de esta naturaleza, censurarlo genera lo que se llama en la doctrina un chilling effect, ¿no? Es como un Significa, efecto, chilling effect que genera como unas consecuencias que censuran ese tipo de discursos, inhiben que quienes le denuncian se vuelvan a pronunciar. No es simplemente la denuncia de querella que implica un proceso judicial, sino que esa persona no quiere volver a hablar del tema, no vuelve a investigar sobre ese tema. La vida, digamos, le cambia totalmente porque ya no puede expresarse de la misma forma. Cuando una persona es querellada, de pronto empieza, digamos, la autocensura. ¿Puedo decir esto? ¿No puedo decir esto? ¿Puedo contar mi experiencia? ¿Puedo decir que lo que yo viví fue lo que yo viví? ¿O me van a decir que mentí y por tanto, en el caso de de las denuncias de violencia de género, transitar de ser víctima a ser victimaria por el sistema de justicia y cómo se abusa del sistema de justicia para censurar, para callar, para silenciar y evitar que estos hechos de interés público, como son casos de violencia de género, actos de corrupción, denuncias de abuso de autoridad, que son de interés público, no se sepan y se calle sobre el tema, ¿no? Y muchas víctimas están enfrentando este tipo de querellas, ¿no? Donde se instrumentaliza la denuncia penal, porque además, y esta es una discusión que creo yo que también hay que insistir, las querellas no deben, digamos, eh, ser de carácter penal, ¿no? Digamos, hay muchas discusiones donde dicen ¿Mm? que la libertad de expresión se puede proteger a través de otras vías menos represivas, pero cuando eres denunciado penalmente, el estigma de ser un criminal, que es de lo más feroz, lo que genera es la censura, silenciarte, callarte, ¿no? Entonces, inhibirte de hablar, ¿no? Y en estos casos de interés públicos es muy importante proteger estos discursos porque son saludables para la democracia. Y por eso, ¿no? por Ujú. eso te preguntaba en su momento por la reacción de las instituciones públicas, la Municipalidad de Barranco, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, o sea, Que tú los esperarías. políticos aliados, el Congreso. Oye, o sea, el mensaje es, si lo Es que vuelves a hacer en otro local contra uno de los nuestros,
te vamos a caer nuevamente encima, ¿no? Claro, y ese es el efecto que precisamente los sistemas de protección de derechos humanos lo que dice es, tenemos que no desincentivar estos discursos. ¿Por qué? Porque estos discursos denuncian temas de interés público y estos promueven el debate público, la rendición de cuenta. Claro, un funcionario público que tiene esta experiencia, de pronto, fíjate que tengo que rendir cuentas a mis representados, ¿no? Porque están descontentos. Ese tipo de experiencias, claro, deberían llevar a la conciencia, ¿no?, de los funcionarios para cambiar de actuación, repensar cómo está ejerciendo ese mandato popular, ¿no? Y Pero además me ser, da la impresión que ese ejercicio no lo están haciendo, Josefina. no, debería, por eso digo, debería, ¿no? Pero claro, hoy en día lo que pasa, además también con Dina Boluarte, es evitamos Ah, las claro. masas, No voy a evitamos las Junín, no masas, voy a no voy, Junín. ¿no? Y claro, ¿y cómo Porque reaccionan? no quiero que me Oh, pase lo que le pasó a Patricia Chirinos en la noche. claro, claro, ¿Ah? O que le vuelvan a ¿no? jalar el pelo en Ayacucho. Imagínate, ¿no? Entonces, ahora o en la batalla de Junín, en esta ceremonia, no estuvo presente, ¿no? Y claro, en el desfile de fiestas patrias, ¿no? Que le gri- Y la presidenta de la República respondiendo con altura, como diría Desde Rosalía, la altura, desde la altura. la altura, tu mamá. Es que eso me parece, es muy, claro, es jocoso porque es absurdo, es Oh, ridículo, es ¿no? absurdo. Pero sí creo que nos debe llevar a un debate serio sobre este tipo de reacciones. Lo que genera es que se están censurando, ¿no? Además, censurando a la población para canalizar justos reclamos, porque la forma en la que estos gobernantes se están comportando merece esa sanción social. Y claro, cuando no existe ya la forma de canalizar estas demandas, pues se manifiestan en las calles, ¿no? Y es lo que pasa con las protestas. Pero la gente o los gobernantes no entienden que esas protestas son síntomas de que la cosa está mal y que las comunidades, las personas están molestas con Está justa molesta. razón por cómo se está gobernando y por cómo está el país en esta situación, hoy en día, ¿no? Entonces, en vez de reprimir, de disuadir y de desincentivar estos discursos, lo que tenemos que hacer es escuchar, escuchar y responder a ese clamor popular. Y eso obviamente, de repente es mucho pedir quizás sí, ¿no? Es Demasiado, demasiado. demasiado pedir de nuestros gobernantes, ¿no? Y es claramente un problema, ¿no? Mi querida Josefina, un placer como siempre conversar contigo. Gracias por estos alcances e impresiones y hasta cualquier otro momento. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un placer, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias. Un abrazo a distancia. Y con ustedes, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!